esta tarde crecer con todo tu corazón. Y al estar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
Restauranos, Señor, en esta tarde. Dice la palabra de Pedro. Restauranos, Señor. Restaura mi ser y hazme vivir
¿Están contentos? Amén. Vamos a dejar inicio a recolectar las ofrendas, sus diezmos para nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Pueblo de Dios, bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, bendiciones, amén, gloria a Dios, y a su nombre. Gózate, iglesia, en esta tarde, amén. Estamos honrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, el que vive por los siglos de los siglos, amén. Aleluya, gracias, Señor. Señor es mi rey, mi todo. Señor es mi Dios, mi rey. Mi necesidad de gozo. El que guía mis pasos, el que tiene su brazo, el calor de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi Dios, mi rey. Necesidad de gozo. El que guía mis pasos, el que tiene su brazo, el creador de los el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi Dios, mi rey. Mi necesidad de gozo. El que guía mis pasos, el que tiene su brazo, el calor de los el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi Dios, mi rey. El que me hace vibrar todo. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que tiene su brazo, el creador de los Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, levantamos, Señor, esta ofrenda, Señor, los diezmos de tu pueblo ante ti, Señor, para consagrarlos, Señor, para pedirte, Padre, que usted abra la ventana de los cielos, Señor, al dador alegre, al que da con amor, Señor amado, aquel que esté sensible a tu palabra, a tu voz obediente, Señor, dándote lo que es tuyo en obediencia, Padre. Bendícelos de una manera especial, Señor, en sus trabajos, guardando sus trabajos, Señor, que no escaseen sus horas, desate sus salarios, Señor amado, en el nombre de Jesús, que no falte el alimento, Señor, en sus mesas, Padre, y cubrimos, Señor, las finanzas de tu obra, Señor amado, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, te lo pedimos, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, y a su nombre. Gloria. Ante nos gozamos. Dios bendiga a todos, gloria a Dios. Dios bendiga, amén, a cada uno aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermanita, vecina, gloria a Dios, nuestra vecina porque vive aquí cerca, no sé qué, es de casa, gloria a Dios, amén. Dios bendiga a aquellos que se conectaron, gloria a Dios, amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Así que vamos a gozarnos en esta tarde, abrir nuestros corazones, que Dios bendiga nuestras vidas, amén. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano Mike, amén. Amén, hermanos que viven. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Cada día es un privilegio estar en la casa del Señor. Le damos gracias a Dios, amén, por su presencia, amén. La presencia de Dios que nos ministra de una manera especial, amén. Los levitas, amén, que nos llevan a la presencia de Dios. Le damos gracias a Dios, amén, por el mover de su Espíritu Santo en esta mañana, amén, esta tarde. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestra hermana Vicky, amén. Le damos la bienvenida a la casa de Dios, ya es de casa, amén.
Y así vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Me dicen un amén cuando la encuentren. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 2, versículo 42. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu presencia, que es más que suficiente, Señor, por nuestro Espíritu Santo, Padre, en medio nuestra, Padre. En esta hora, Padre, yo levanto tu remanente, el cuerpo en Cristo, los que están al alcance nuestro, Padre amado, Señor, yo los levanto delante de ti, Señor, que tú llegas a la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, del cuerpo en Cristo, Señor, que esta palabra, Señor, da fruto, Señor, que tú esperas, Padre, 30, 60, al 100 por uno, Padre, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, redimiendo el tiempo, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca, Padre, con el poder y la autoridad que me has delegado, Señor, en el cielo y la tierra, Padre. Ato, encadeno, expulso fuera, Padre, a todo potestad, a todo principado, a todo dolor de las tinieblas, a todo espíritu inmundo, Padre, que se levanta, que se revela en contra de tu palabra, en contra de tu Espíritu Santo, Padre. Lo echo fuera, Padre, todo cansancio, todo sueño, todo pereza, toda incredulidad, todo bloqueo mental, espiritual, todo pesadez en los aires, Señor, lo reprendo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad, Señor, reprendo todo dolor, Señor, reprendo toda carga, toda preocupación, toda afán de este siglo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro tu palabra, donde está tu Espíritu Santo, hay libertad para adorarte, hay libertad para gozarnos en tu presencia, Señor. Tu palabra que produce los cambios en nuestras vidas, trayendo salvación, liberación y restauración, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu presencia, tu Shekinah y tu gloria, Padre. Que cada mente, cada corazón, Señor, sea sometido bajo tu poder y bajo tu gobierno, bajo tu gloria y tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, hermanos que viven a su nombre. Gloria al nombre del Señor. El tema que el Señor me dio para esta tarde es dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y número 2. ¿Cuál es mi propósito en él? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hablando de la iglesia, no el edificio, el cuerpo en Cristo, los miembros, cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de nosotros unirnos, venir a la casa, congregarnos, buscando la presencia de Dios? Y número 2, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Y este versículo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, versículo 42, habla de los apóstoles, los que iban juntos a llenarse de la palabra, a llenarse de la presencia de Dios. Y este versículo debe ser nuestra declaración como iglesia, debe ser nuestra declaración como miembro en el cuerpo en Cristo. Este es el propósito principal de la iglesia. Debemos de entender, así como los apóstoles venían a la casa de Dios, se unían a unirse en la presencia de Dios, venían con el propósito de aprender la palabra,
de aprender del Dios vivo, del Dios todopoderoso, de tener un encuentro con el Señor. Y no solamente venían juntos en esa enseñanza, para recibir esa enseñanza, tenían todo en común. Tenían el mismo pensar, tenían el mismo sentir, tenían el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Estaban buscando la presencia en ayuno, en oración, ruegos y súplicas. Tenían todos en común, tenían lo mismo idea. Ellos no tenían sus propias ideas, sus propias creencias. Uno no pensaba ir al norte y el otro al sur, no. Vinieron juntos en armonía, con el propósito de llevar a cabo la plan de Dios. Con este versículo nosotros debemos de entender como iglesia, punto número 1, la iglesia siempre debe de enseñar la doctrina bíblica, lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es la llave importante en la iglesia, en el cuerpo en Cristo, porque cualquier puede traer ideas, planes, proyectos, pero lo más importante es lo que está escrito aquí, lo que mandó Jesús hacer, lo que Jesús llamó a la iglesia, que era ir y ser discípulos y multiplicarse y predicar, y evangelizar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es punto número 1, la enseñanza, la doctrina bíblica. Número 2, cuando ellos vinieron a la iglesia, vinieron juntos a convivir, vinieron juntos a compartir las necesidades los unos a los otros. En otras palabras, si había una necesidad, se ponían juntos a orar, a clamar, a gemir, a interceder. Si había una necesidad de finanzas, llegaban a la necesidad de esas finanzas, de ese hogar, de esa familia. Estaban trabajando juntos en armonía. Número 3, siempre venían a observar la cena del Señor, reflexionar de lo que Jesús hizo para ellos. Eso también debe de ser nuestro motor, nuestro motivo. Todos los días que venimos a la casa del Señor, debemos de reflexionar, debemos de tener agradecimiento en nuestro corazón. Lo que Jesús hizo por nosotros, a morir en la cruz, a pagar nuestros pecados en el cruz del Calvario, para darnos la salida, para darnos vida eterna. Debemos de observar la cena del Señor y entender el propósito. Y número 4, oraban. No solamente una persona oraba, todos los apóstoles venían juntos en armonía a orar, a clamar y a interceder. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en estos últimos tiempos. El Señor va a venir por una iglesia que está unida, que no que está dividida. El Señor va a venir por una iglesia que está esperando a su amado. Y nosotros debemos de entender qué es el propósito de la iglesia, qué es mi propósito en la iglesia como miembro, como asistente del cuerpo en Cristo. No se trata solamente venir a la casa y congregarnos, hermanos. Se trata de activarnos, se trata de hacer el trabajo del Señor. Por eso el Señor nos llamó. A cada uno de nosotros somos diferentes. Dios no hace copias. Dios mira a cada uno de nosotros diferentes, de diferentes maneras, pero nos llamó a venir a la casa del Señor, a unirnos como un cuerpo en Cristo. Y lo vamos a mirar en la palabra del Señor. Van conmigo a Efesios
capítulo 4. Efesios capítulo 4. Debemos de entender que en la iglesia se debe de predicar, se debe de enseñar la doctrina bíblica, donde nosotros podemos aumentar nuestra fe y podemos avanzar en las luchas, en las pruebas, en las adversidades, más en estos tiempos. Debemos de entender, hermanos, que nosotros no debemos de dependernos de nosotros mismos solamente, que nosotros debemos depender de Dios. Y también como iglesia debemos de dependernos los unos a los otros, podernos abrirnos y decir: hermano, hermana, necesito oración, hermana, hermano, necesita consejo de la palabra, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Mira, están conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. El apóstol Pablo hablando dice: yo pues, por eso en el Señor os ruego. El apóstol Pablo hablando a la iglesia, pero el Señor hablando a nosotros mismos: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vehículo de ¿qué? De la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones. Dios dio dones a cada uno de nosotros, a la iglesia, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó, hablando de Dios en Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué son los ministerios? ¿Para qué son las llamados de Dios, de parte de Dios? El versículo 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error, sino que siguiendo la verdad, en que en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de que todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para edificándose en amor. Esa es la llave, hermanos, de la iglesia. Esa es la llave de cada uno de nosotros. Debemos de entender. El Señor nos llamó a venirnos juntos en armonía, a llevar a cabo el plan y el trabajo de Dios, establecer su reino en esta tierra. Cristo Jesús
ya no puede venir y morir, hermanos. Él ya murió para cada uno de nosotros. Él nos ha dado dones. Él nos ha dado ministerios, así como el Señor confirmó y nos habló a través de la pastora Maribel ayer, confirmando del don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor nos va a demandar, hermanos. No es tiempo de esconder el talento. No es tiempo de correr de la llamada que el Señor nos ha dado. Si sabemos que el Señor viene pronto, debemos de entender nuestro lugar en el cuerpo en Cristo. Nadie es más mayor que el otro, no. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y hay doctrinas, hay enseñanzas fuera de la palabra que muchos creen que no necesitan orden en la iglesia, que no necesitan congregarse. Si Cristo Jesús dice aquí a través de la palabra, a través del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que el Señor dio dones, dio ministerios, hermanos. ¿Para qué? Para equiparnos, para enseñarnos. ¿Qué es lo que hace un apóstol? Levanta obras, abre iglesias. ¿Qué es lo que hace una profeta? Anuncia las buenas nuevas de salvación, anuncia la palabra, recibe revelación de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Va en diferentes lugares, evangelizando, predicando, enseñando, va a diferentes lugares. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Tiene un rebaño que tiene que dirigir, que tiene que guiar, que tiene que enseñar la palabra, la doctrina, cómo buscar la presencia, cómo vivir una vida santa, agradable delante del Señor. ¿Y qué es lo que hace un maestro? Enseña la palabra del Señor, como escrito está. Eso es lo que nosotros debemos de entender, la importancia del propósito de la iglesia, la importancia de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que todo esto va junto, pero la llave importante, hermanos, todo lo que hagamos, hermanos, en hecho, en palabra, debe de ser con amor. Eso es, hermanos. La tierra pasará y todo lo que miramos, hermanos, las lenguas cesarán, los dones cesarán, pero el amor va a seguir para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos de entender cuando leemos la palabra. Van conmigo a Romanos 12:10. Mira lo que dice la palabra del Señor. La iglesia debe ser un lugar donde nosotros podemos unirnos, donde nosotros podemos ayudarnos, respaldarnos en cada área. Están conmigo, Romanos 12:10. Dice la palabra: amaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros debemos de amarnos, debemos de amar a nuestro prójimo más que nosotros mismos. Debemos de honrar a los demás antes que nosotros mismos. Ejemplo perfecto, Jesús. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? ¿Para qué vino el Hijo de Dios, hermanos? Para servir. El Hijo de Dios vino para servir. El Hijo de Dios vino para enseñar. El Hijo de Dios vino para llegar a la necesidad. Si Él miraba una necesidad, Él fue a orar, hermanos. Él no fue a dar la vuelta. Si Él miraba una necesidad, si alguien clamaba: maestro, maestro, tenga misericordia de mí. Si Él miraba un enfermo, Él iba ahí a orar por ellos. Nosotros mismos, hermanos, como cuerpo en Cristo, como iglesia, como miembro, cada uno de nosotros debemos de entender esto. El yo, lo que yo quiero hacer, hermanos, debe de ir segundo. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos debe de ir primero, hermanos. Muchas veces
no queremos honrar a Dios y no queremos honrar a nuestro prójimo, no queremos honrar a los siervos del Señor, a las siervas del Señor. ¿Qué significa la palabra honrar? Significa tener estima de una persona, reconocimiento, entender que esa persona es el líder, hermanos, que es puesto por Dios, hermanos. Debemos de honrar y dar crédito a la profesión de esa persona, hermanos. Pero tristemente, hermanos, hoy en estos tiempos miramos que el amor de muchos se ha enfriado, hermanos. El falta de honor, el falta de respeto uno al otro, la falta de respeto a la autoridad de Dios, hermanos, lo miramos en estos tiempos. Tristemente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está en la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Por eso miramos en los hogares, hermanos, tristemente lo miramos, que los hijos quieren mandar a los padres. Los hijos quieren decir a los padres qué deben de hacer, cómo deben de hacer las cosas, las decisiones. Y los hijos tienen y toman control de un matrimonio, de una familia. Se está todo al revés, hermanos. Y tristemente también lo miramos en la casa del Señor, hermanos. Usamos un ejemplo, hermanos. Dígame usted, hermanos, si nosotros vamos al doctor, le vamos a ir al doctor y le vamos a llamar al doctor de su primer nombre. Quizás su nombre es, vamos a usar un nombre, José, ¿ok? No lo vamos a decir que José aquí, pero quizás el doctor es José. No vamos a decir, José, me duele aquí, me duele acá, ¿no? Le vamos a decir, doctor, me duele esto, me duele lo otro. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué? Porque usted entiende que ese doctor ha estudiado. Ese doctor ha pasado horas y horas, años tras años, estudiando una profesión, hermanos. Y no lo va a llamar José. O si hay una policía, usted no va a decir, oh José, déjame pasar, pasé la luz roja. No, le va a decir oficial le va a llamar, o un juez, le va a decir juez, no le va a decir José. Pero ¿por qué lo hacemos, hermanos? Con los líderes en la iglesia, con los pastores, no lo podemos decir a la pastora hermana. La pastora no es hermana, la pastora es pastora, ella es nuestra pastora. Debemos de tener ese respeto. Ella pasó tiempo estudiando, y más que eso, hermano, ella es una doctora. Ha estudiado también, ha pasado tiempo estudiando. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando no honramos a los siervos del Señor, no estamos honrando a Dios, hermanos. Lo que Dios ha puesto, hermanos. Debemos de entender, hermanos, cuando no hacemos esto, no estamos mostrando el honor hacia Dios y el honor hacia nuestro prójimo. El Señor nos ha llamado, como acabamos de leer, el Señor nos ha llamado a mostrar ese amor, a mostrar ese honor, ese respeto. Porque muchas veces nosotros decimos, pues yo quiero ser honrado, yo quiero ser respetado, yo quiero ser amado. Pero tristemente muchas veces nosotros no lo hacemos, hermanos. Y debemos de entender, esto es lo que el Señor nos llamó. El Señor nos llamó a ayudarnos, respaldarnos, amarnos, honrarnos, servirnos los unos a los otros, hermanos. Más en estos tiempos, van conmigo y lo vamos a mirar en la palabra. Romanos 15:14. Romanos 15:14. Mira lo que dice la palabra. Y el apóstol Pablo hablando, y él dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis ¿qué? Amonestaros
los unos a los otros. ¿Qué significa esto, hermanos? El apóstol Pablo está diciendo que nosotros mismos, entre nosotros mismos, debemos de enseñarnos. Entre nosotros mismos debemos de exhortarnos. Entre nosotros mismos debemos de instruir a nosotros en el buen camino. Si miramos, hermanos, si alguien está batallando, si alguien está luchando, debemos de dar el consejo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, amonestarnos los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque nos amamos, porque nos respetamos, porque nos honramos los unos a los otros. Queremos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? Llegar al cielo. No queremos que ningún hermano se quede en medio camino. Queremos que todos avancemos, hermanos. Avancemos a la meta final, que es Cristo Jesús. Que llegamos al cielo. Debemos de amarnos y debemos de ser compasivos los unos con los otros. Efesios 4:32. El apóstol Pablo hablando dice: antes sed dignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Eso es lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Amarnos, tener misericordia, perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos ama, así como Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros también debemos hacer lo mismo en el cuerpo en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para poder seguir avanzando, para poder llegar a la meta final, animarnos, hermanos, edificarnos los unos a los otros. Pero debemos de entender todo esto lo tenemos que hacer en amor. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto en amor, hermanos? A través del amor de Cristo. El amor de Cristo que ha depositado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Primero de Juan 3:11. Esto es lo más importante, hermanos. Amarnos los unos a los otros. Primero de Juan 3:11. Esta es la llave importante en la iglesia, en el cuerpo en Cristo. Dice la palabra: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, hermanos. Eso es el mensaje. La iglesia debe de saber su lugar, donde los creyentes pueden unirnos, reunirnos y observar la cena del Señor y recordar la muerte, tener en mente siempre lo que Cristo hizo para cada uno de nosotros, hermanos. Cristo derramó su sangre para cada uno de nosotros, hermanos, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando tomamos la Santa Cena. Estamos reflexionando lo que el Señor hizo para cada uno de nosotros, morir en esa cruz. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, hermanos. Por eso venimos y nos unimos a tomar la pan y el vino, que es símbolo de la carne y la sangre de Cristo Jesús, partiendo el pan. Como los apóstoles venían juntos, hermanos, para escuchar la palabra, para poder estudiar la palabra, para tener la misma doctrina, la misma enseñanza, tener en comunión, hermanos, los unos a los otros, en el pensamiento, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y no solamente eso, hermanos, partían el pan, el vino, haciendo ese símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y oraban juntos y hicieron todo esto juntos, hermanos. Nosotros como iglesia
debemos de entender qué es el propósito de venir a la casa del Señor. ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a ser, hermanos, en estos últimos tiempos? Así como el Señor nos habló ayer, el Señor sigue hablándonos, hermanos, dentro y fuera de tiempo. Es tiempo de avivar el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, hermanos. Es tiempo de llevar a cabo el ministerio que el Señor ha puesto en nosotros, hermanos. Porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, el Señor va a poner a alguien más. El Señor no está esperándonos, hermanos, que nosotros nos levantemos, que nosotros entendamos, hermanos, que el Señor nos está hablando y nos está dando esta última oportunidad, hermanos. Miramos las señales, miramos lo que se está sucediendo en estos tiempos, hermanos. No es para asustarnos, sino es para despertarnos, hermanos. Lo que los seres humanos están haciendo, hermanos, en estos tiempos tienen sus planes, sus estrategias que ellos están tratando de planear las cosas, hermanos. Y ya lo sabemos en la palabra del Señor, que ellos están esperando el anticristo, hermanos, el que se va a poner en el lugar de Cristo. Y están preparando todo, hermanos. ¿Y qué es lo que la iglesia está haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, en estos tiempos? Es tiempo de levantarnos, hermanos, y hacer el trabajo. Es tiempo de clamar, de gemir, de orar, hermanos, de buscar la presencia más que nunca en estos tiempos. No es tiempo de dormir. No es tiempo de alejarnos, hermanos, del llamado, del propósito del Señor, lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Debemos de entender la única manera, hermanos, que vamos a podernos mantenernos firmes en las cosas de Dios y mantenernos, hermanos, firmes en nuestra fe, es estar en las cosas de Dios. Es estar meditando en la palabra, es estar en oración, buscando la presencia del Señor. El apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra muchas veces, hermanos, y nos habla una y otras veces, y lo vamos a mirar. Van conmigo a Filipenses capítulo 4. Tenemos que entender, la iglesia, tenemos que orar, clamar y gemir en estos tiempos, hermanos. La iglesia es donde se enseñe la palabra. La iglesia es donde se enseñe, hermanos, orar y practicar la oración. Porque si no lo practicamos aquí en la iglesia, ¿cómo lo estamos haciendo en el hogar, hermanos? Están conmigo a Filipenses 4, 6 a 9. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dónde? Delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo enseñando, y ahora el Señor enseñándonos a nosotros, hermanos, que en estos tiempos, hermanos, miramos que muchos están afanados,
lo que tengo que hacer, lo que está pasando, lo que está sucediendo, y tenemos temor, y tenemos inseguridad, y tenemos ansiedad, y no podemos dormir, y tenemos alta presión, y tenemos depresión, y tenemos desánimo, y todos estos ataques, hermanos, vienen a nuestras mentes. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente, hermanos, hemos dejado la oración, hemos dejado la lectura de la palabra. Si el apóstol Pablo dice aquí que sean conocidos vuestras peticiones, ¿qué son nuestras peticiones, hermanos? ¿Qué es lo que nos da ansiedad? ¿Qué es lo que nos preocupa, hermanos? En estos tiempos hay que orar. Y cuando oramos, lo soltamos, hermanos. Si tenemos cargas, si tenemos preocupaciones, si algo está pasando en nuestras vidas, hay que orar, hay que suplicar, hay que buscar la presencia de Dios. Y no solamente dice eso, dice con toda oración y ruego. Y último dice con acción de gracia. En otras palabras, después que oramos, debemos de darle gracias a Dios, que Él nos da el privilegio de orar, de clamar, de gemir, que nosotros podemos desfogarnos con Él y decir: Señor, yo no puedo, Señor, esta carga es mucho, este dolor, lo que estoy pasando, dame esa paz que tu palabra dice aquí, que Él nos va a dar esa paz que sobrepase todo entendimiento, hermanos. El Señor quiere darnos esa paz. El Señor quiere darnos esa paz en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero tristemente, hermanos, no buscamos en lugares donde debemos de buscar la presencia del Señor. Buscamos en otros lugares, hermanos, esa paz, ese gozo, esa felicidad. El Señor está aquí, hermanos, para enseñarnos. El Señor está aquí para animarnos. El Señor está aquí para enseñarnos, hermanos, el buen camino, hermanos. Muchas veces tomamos caminos que pensamos que nos va a traer fe, que nos va a traer ánimo, que nos va a traer paz y gozo. Y quizás es por un momento, quizás es por un día, un mes, por un momento, pero no es para eternidad, hermanos. El único lugar que vamos a encontrar esa paz, ese descanso, es en la presencia del Señor. Es buscando la presencia del Señor, en ayuno, en oración, leyendo la palabra, entendiendo la palabra del Señor y las enseñanzas. El apóstol Pablo escribía y enseñaba, y nos está hablando el Señor que Dios quiere darnos esa paz. El Señor quiere enseñarnos, hermanos, cómo llevar a cabo este trabajo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Señor quiere darnos paz? ¿Para qué el Señor quiere darnos gozo? Quiere darnos felicidad, hermanos, para poder inyectar eso a los demás, hermanos. Los que están afuera, hermanos, sin paz, sin aliento, sin esperanza, hermanos. Hay gente ahorita, hermanos, mucha gente que se quieren lastimar, que se quieren matar. Me ha tocado ministrar personas que están a punto a rendirse totalmente porque no han encontrado la salida, hermanos. Y tristemente muchas veces nos quedamos callados, hermanos, y no queremos compartir la llave, no queremos compartir, hermanos, ¿qué es la puerta? ¿Qué es la salida a la depresión, al desánimo, hermanos? A la ansiedad. Es Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús vino a salvarnos. Cristo Jesús vino a liberarnos, a darnos esa salvación, hermanos. Nosotros debemos de entender, por eso los discípulos fueron llamados, por eso nosotros fuimos llamados, y lo vamos a leer. Van conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y me dicen un amén cuando me encuentren, porque quiero que todos lo leemos juntos. Amén. Mateo 28,
versículo 18 al 20. Y aquí Jesús está hablando a sus discípulos, hermanos. Y ahora el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. Están conmigo, Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó a sus discípulos, hermanos. Y ahora Jesús se acerca a nosotros y nos dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús diciendo que Él ha recibido potestad del cielo y en la tierra. Jesús tiene potestad, hermanos, y Él tiene autoridad. Y dice el versículo 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos está hablando, hermanos. El Señor nos está diciendo que Él tiene potestad, Él tiene autoridad, y Él nos ha dado potestad y autoridad. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para evangelizar, para ir a la necesidad, a orar, a poner manos sobre los enfermos, para que ellos sean sanos, hermanos, para ir a aconsejar, para ir a la necesidad a los demás en estos tiempos. Por eso el Señor nos llamó, hermanos, como cuerpo en Cristo, como iglesia, y hacer discípulos, multiplicarnos, hermanos, llevar a cabo el trabajo del Señor. Hechos 1:8, la palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, dice ahí, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor nos llamó como iglesia, como cuerpo en Cristo. El Señor nos llamó a serle fiel a Él, hermanos. El Señor nos llamó a serle fiel a la iglesia, a serle fiel, a compartir el Evangelio a través de la palabra del Señor, a través de las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Podemos testificar, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha liberado de la muerte, de accidentes? ¿Cuántas veces cuando nosotros no tuviéramos trabajo o no teníamos finanzas, el Señor abrió camino? ¿Cuántas veces estuvimos enfermos, hermanos, y el Señor nos sanó? El Señor nos dio fuerzas para poder seguir hacia adelante. Hay muchas cosas, hay muchas maneras, hermanos, como nosotros podemos compartir la palabra a través de testimonios, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya lo sabemos, hermanos. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, y nosotros, siendo la luz, debemos de brillar. Debemos de brillar en el mundo, para que el mundo pueda mirar en nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo. Para que el mundo pueda mirar que hay un Dios real, que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue levantando muertos, Él sigue haciendo obras y milagros, Él sigue haciendo cosas grandes. Pero tristemente nos quedamos callados. Debemos de entender, hermanos, la iglesia, el cuerpo en Cristo, debemos de proclamar el Evangelio sin importar el costo. Debemos de estar dispuestos y ser capaces de sufrir por causa de la justicia, hermanos. Aunque hablan mal de nosotros, aunque dicen toda clase de maldad en contra de nosotros, hermanos, debemos de seguir hacia adelante. Eso no detuvo a Jesús, eso no detuvo a Pablo, y no debe de detener a nosotros mismos.
Debemos de seguir, hermanos, en nuestras casas, predicar la palabra, en nuestros trabajos, predicar la palabra, en las calles, en cualquier lugar que el Señor nos envía. Hay tanta necesidad, hermanos. Hay muchos que están sufriendo, hermanos. Hay jóvenes que están sufriendo, hermanos. Están siendo dirigidos por malos caminos, hermanos. Muchas cosas malas se están moviendo, pero tristemente no hemos despertado como iglesia. No hemos entendido, hermanos, que es tiempo de trabajar. Es tiempo de llevar a cabo la palabra del Señor, vivirlo día tras día, hermanos. Y lo vamos a leer. Van conmigo a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 3. Y mira lo que dice la palabra, hermanos. El Señor nos habla una y otra vez, hermanos, a través de la palabra, confirmando qué es el propósito de la iglesia, qué es nuestro propósito, cada uno de nosotros, los que están al alcance nuestro. ¿Qué es tu propósito en la iglesia? Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros somos el miembro, el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos ser autosuficientes. Yo puedo solo, yo lo puedo hacer solo. No, eso no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Eso es fuera de la palabra del Señor. Debemos de entender que somos el cuerpo en Cristo. Y el Señor nos llamó a trabajar juntos en armonía, así como los apóstoles. ¿Están conmigo? 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Ya lo quieren? Dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Mira lo que dice el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refiere su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículo 13 pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguéis el bien? Más también, si alguna cosa perezáis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en él no que murmuren de vosotros como malhechores sean avergonzados los que columnan vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la presencia de Dios,
en las días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es dicho 8, fueron salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra y están sujetas los ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, el Señor nos llamó a hacer su trabajo, hermanos. Así como Cristo Jesús, hermanos, fue rechazado, nosotros también, hermanos, vamos a ser rechazados. Nosotros también, muchos no van a recibir el Evangelio, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir anunciando, hermanos, lo que Cristo hizo para cada uno de nosotros, hermanos. Porque cuando el Señor viene por su iglesia, ¿qué es lo que nos va a encontrar haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que nos va a encontrar haciendo, hermanos? Dios nos llamó, hermanos, no solamente escuchar la palabra del Señor. El Señor nos llamó a vivir la palabra todos los días. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. En estos últimos tiempos tenemos que ser, hermanos, esos hijos de Dios reales. En estos tiempos, hermanos, cuando miramos la necesidad de los demás, de las personas, cuando hay necesidad, ir ahí, orar, pedirles si necesitan consejo, si necesitan oración, si están luchando, si están batallando, ir a esa necesidad, hermanos. Hay personas que tienen angustia, que tienen dolor, que tienen aflicción en sus corazones, hermanos, y están buscando en otros lugares ese refugio, ese descanso, quizás en drogas, en alcohol. Pero eso trae muerte espiritual, eso trae muerte físico. Por eso el Señor nos llamó, hermanos, la iglesia como cuerpo en Cristo, como miembros que nosotros somos. Debemos de ocuparnos a hacer el trabajo, el negocio del Señor y ir a la necesidad, hermanos. Más en estos tiempos, así como los apóstoles. Concluyo con esto, hermanos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia del Señor? ¿Cuál es su propósito en la iglesia? ¿Por qué vinimos a la casa del Señor? ¿Por qué nosotros nos congregamos? Y lo vamos a mirar, hermanos, el perfecto ejemplo que el apóstol Pablo da, y lo da claramente en la palabra del Señor. Van conmigo y lo vamos a mirar, y concluyo con esto, hermanos. Primero de Corintios, capítulo 12. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Me dicen un amén cuando lo encuentren. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Y el apóstol Pablo hablando a la iglesia, pero ahora el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. Miren lo que dice la palabra. ¿Están conmigo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu, por el Espíritu Santo, fuimos todos que bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué dice ahí? Sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pregunta,
por eso no será del cuerpo. Versículo 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pregunta, por eso no será del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como que Él quiso, como Dios quiso. Versículo 19, porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir al mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que en los miembros todos se preocupen. Mira eso, todos se preocupen los unos por los otros, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros, no dice algunos, dice todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Debemos de gozarnos, hermanos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, debemos de entender esto, hermanos, que es claro. Debemos de entender que el Señor nos llamó no individualmente a hacer lo que nosotros queramos. El Señor nos llamó como iglesia, como cuerpo en Cristo. Debemos de hacer y entender lo que dice la palabra, hacer todo en unidad, en armonía, en el mismo pensar, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, hermanos. Si hay una necesidad, hermanos, si alguien falta, si hay un dolor en la iglesia, hermanos, debemos de tener ese amor, como la palabra de Dios dice. Dígame usted, si su cuerpo, si se corta un dedo, le va a doler todo su cuerpo, ¿no? No solamente su dedo que se cortó, quizás su cabeza, su corazón, se va a querer desmayar, va a estar sangrando, se va a sentir dolor porque se cortó. Así también como el cuerpo en Cristo. Debemos de sentirnos, hermanos, como cuerpo en Cristo. Si hay necesidad, ese es el motivo. Si alguien falta, si alguien necesita oración, si alguien necesita recursos, si alguien no está trabajando, decir, mira, aquí Dios me puso el sentir, aquí está algo, aquí está leche, pan, lo que sea, lo que necesita, aquí estoy, dígame, llámame, aquí estoy para servirle. Debemos de entender esto, que nosotros como cuerpo en Cristo debemos de hacer el trabajo. Cristo Jesús ya no puede venir y ya no puede ser el trabajo. La iglesia nos toca a nosotros como iglesia. La iglesia debemos de entender, debemos de ser semejante a Cristo, el reflejo de Cristo, ser el seguidor de Cristo. Yo les dejo con este pensamiento, con esta palabra, hermano. ¿Qué debemos de hacer como cuerpo en Cristo? ¿Qué debo ser yo? ¿Qué es mi llamado? ¿Qué es el propósito? Si el Señor habló su corazón, si el Señor habló su vida y has cuestionado el llamado, el don, lo que el Señor ha puesto en ti, es tiempo de activar el trabajo, el plan, el proyecto que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Es tiempo de trabajar juntos, hermanos, y ir a la necesidad,
a llamar a las personas, cuando miramos cuando las personas faltan, cuando miramos y escuchamos que alguien no está llegando, hermanos, ir a visitar, hermanos, o si sabemos que alguien necesita visitación, ir, hermanos, ir a la necesidad. Amén. So vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, que estás en gloria, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre, en esta tarde, Señor, reconociendo, Padre, que muchas veces, Señor, oh Señor, lastimamos tu corazón, Señor, entresquizamos tu corazón, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, porque tú quieres morar en nosotros, en nuestras vidas, Padre. Tú quieres hacer grandes obras en nuestras vidas, en medio nuestro, Señor, en el cuerpo en Cristo, en medio nuestro, Señor. Tú quieres salvar, tú quieres liberar, tú quieres restaurarnos, Padre. Primeramente, Señor, antes que traer almas nuevas, Señor, tú quieres equipar, Señor, tu iglesia. Tú quieres equipar tu cuerpo, Padre, en este último tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades como hijos, como siervos tuyos, Padre. Si hemos, Señor, caminado en desobediencia, en rebelión, Señor, en contrario de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Padre, te pedimos perdón, Señor, Padre. Oh, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas, Señor, Padre de la gloria, Señor, esa convicción que solamente tú puedes traer, Señor, que esta palabra produce los cambios que tú esperas en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Oh, Señor, que tú hagas, Señor, en la obra, Padre, en nuestras vidas, Señor, los que están al alcance nuestra, Señor, llegando a sus vidas, llegando a esos corazones, Padre, oh, los que no han tomado la decisión, Señor, de congregarse, Señor. Tú pones el sentir como la sed, Señor, Padre, que reaccionan, Padre, que antes que sea demasiado tarde, Padre, que ellos vengan a tu casa, Señor, que ellos vengan, Señor, a tus pies, Señor, Padre, antes que sea demasiado tarde, Padre. Oh, Espíritu de Dios divino, Señor, solamente tú puedes traer convicción, Señor, en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, yo los pongo en tus manos, Padre. Oh, Señor, que ellos vengan a ti, Señor, y confiesan, Señor, Padre, que tú eres todo para ellos, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.